Esta es la historia de un hombre que se precipita al vacío desde un 8º piso. Mientras cae piensa, hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien. Podremos recordar 2020 como el año que cambió nuestras vidas, el año en el que todo en lo que confiábamos se derrumbó. Noticias que llegaban de muy lejos nos contaban cómo se construían hospitales en 10 días. Ciudades de millones de habitantes se confinaban enteras, se desinfectaban las calles y se cerraban fronteras. Poco a poco el peligro fue llegando a la puerta de nuestros hogares. En la televisión aparecían militares, camiones con muertos y fosas comunes. Llegaron los confinamientos, teníamos que aplanar la curva y ser responsables. El virus podía resistir en superficies durante días, semanas. La muerte nos pisaba los talones, acechaba en cada esquina y podía estar esperándonos en el supermercado hasta en un tomate. That is the way. You must stay at home. Hay quien confía en los políticos, otros en los mensajes que difunden los medios de comunicación, algunos en los consejos de su cantante o actor favorito. Yo no me fío de nadie. Lo que ya por entonces tenía claro es que si quería saber la verdad de lo que estaba pasando en el mundo, tenía que buscarlo por mi propia cuenta. Me encontré médicos, abogados y premios Nobel que estaban siendo censurados. Enseguida percibí que muchos de ellos tenían las claves de todo lo que estaba sucediendo. Intenté montar un crowdfunding para poder hacer un documental y llegar a todos ellos, que también me censuraron. Luego otro, igual. No se podía hablar de este tema, alegaron. Aquí estaba pasando algo raro. A la tercera lo conseguí, una plataforma lo aceptó. Llené España entera de carteles para apoyar la campaña. Y el resto ya es historia. Esta es la historia de mi búsqueda y mi manera de compartirla con vosotros. Pero empecemos por el principio. Vivimos en una sociedad en la que no es fácil discernir la verdad de la mentira. Sin embargo, hoy sí tenemos los instrumentos para desmontar piedra a piedra el muro de la caverna platónica tras el cual se ocultan quienes proyectan los mensajes y las imágenes que recibimos.
orientados a controlar nuestro pensamiento y nuestras acciones. Como en el mito de Platón, aquel que logre desatarse de las cadenas estará obligado a contarle a los demás la realidad que ha visto fuera. La primera parada de esta historia comienza a orillas del mar Mediterráneo, en Sitges. El World Freedom Forum, celebrado en el último emplazamiento donde se reunió el Club Bilderberg en España, reunió a profesionales de todas las disciplinas, con ideas muy diferentes a las que nos cuentan todos los días en la televisión. Una oportunidad de oro para intentar comprender cómo un simple virus ha podido cambiar el mundo en el que vivimos. It's not about a disease, it's about the economy and the core. It's about a financial crisis by design. En julio de 2020, el Foro Económico Mundial lanzó el vídeo promocional llamado El Gran Reinicio. El propósito de esta película es apelar a que todo, desde la economía hasta nuestra cultura, necesita un cambio. Lo más inquietante del vídeo es que muestra la pandemia actual como un agente acelerador de todos estos cambios. The time to act is now. Oh, the Great Reset is a criminal project done by the World Economic Forum, and the head of the Economic Forum is a German. Sadly, again, his name is Klaus Schwab. En julio de 2020, Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial, publica el libro El Gran Reinicio. En él se nos presenta la actual crisis del COVID-19 como una gran oportunidad para resetear todos los aspectos de nuestra sociedad. Se nos presenta así un nuevo mundo construido, definido e impuesto por una élite muy pequeña. And the trick is to do it openly, to do it publicly. Los acontecimientos internacionales no suceden por casualidad, están todos interconectados y planificados para que suceda. No aparecen pandemias que se predicen. If we start now, we can be ready for the next epidemic. Aparecen pandemias que se planifican para conseguir objetivos. It's a very pertinent question to ask, how do we build back better? We remember the terrible damage of COVID as we try to build back from this global pandemic. Build back better. Build it back better. Build back better. To build back better. Build back better. Build back better. Build back better. To build back. Todas estas personalidades que veis ahí diciendo lo mismo tienen un denominador común. Rethink and reset. La mayoría pertenecen o han asistido a reuniones Bilderberg. It is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate and rebalance our world. ¿Pero qué es Bilderberg? So the Bilderberg is like a casting event for people to get into public positions. So before you become the prime minister of a country or a chancellor of Germany or something like this, yeah, or getting into a high position, they want to know, will this person follow more or less their nicely presented orders or not? Desde 1954, fecha de su fundación, las reuniones Bilderberg son unas conferencias que reúnen a personas influyentes de todo el mundo. Mandatarios de países, propietarios de medios de comunicación, banqueros, accionistas de grandes farmacéuticas, propietarios de las Big Tech, miembros de la realeza, así como representantes de organizaciones supranacionales como la Organización Mundial de la Salud o la OTAN. Como podéis ver, muchos también pertenecen al nuevo club de moda, el Foro Económico Mundial o el Foro de Davos. Capitaneado por el ideólogo del Gran Reseteo, Klaus Schwab. But the non-reporting of these events is anything other than a conspiracy between the organisers and the media. It merely confirms the belief of many that the hidden agenda and purpose of the Bilderberg Group is to bring about undemocratic world government. En el año 54 se celebra la primera reunión Bilderberg y en el acta
se recoge que van a crear un nuevo orden mundial. La existencia de un plan para instaurar un nuevo orden mundial no es discutible. A new world. About some of the wise men who helped shape the New World Order. There's a need for a new world order. Porque quienes lo propugnan han manifestado sus intenciones de forma pública en numerosas ocasiones. Piensen por un momento que un mundo multipolar, sin instrumentos de gobierno mundial, es algo muy arriesgado. La premisa es simple: creación de un gobierno mundial para solucionar problemas globales. Esto que ya se está dando a conocer y que ya está incluso en las escuelas, es la Agenda 2030. Pero esto se establece hace 70 años. A lo que estamos asistiendo ahora es a una campaña de prensa de este proyecto. The current global crisis has disrupted every aspect of our lives. But it has also presented us with an extraordinary opportunity, a chance to reset and accelerate efforts to improve the state of our world. Esa es la propaganda. La realidad es un ataque absoluto a las libertades, a todos esos grandes símbolos que han hecho grande a la civilización occidental. Democracia, libertad, familia, individuo. Un totalitarismo para garantizar la seguridad. Y eso es Bilderberg. Cuando una enfermedad producida por un virus es tan letal como ellos están diciendo, y cuando una vacuna es tan efectiva, no debería hacer falta censurar en absoluto ni a la ciencia, ni a los medios de comunicación, ni a miles de científicos de todo el mundo muy valientes que están diciendo, cuidado, aquí hay dudas razonables. Porque dime qué relación existe entre un supuesto virus y el ataque a tu libertad de pensamiento, a tu libertad de expresión, a un debate científico abierto. The relationship between COVID-19 and the Great Reset is that they needed some type of method to control the public, to coerce them and manipulate them and get them to fall into line. And so they used a fear tactic, and that fear tactic was this illusion of the COVID-19. And so it's just a tool that they were using to try to create fear in people, and a lot of people bought into it. Now, cases are on the rise again. 2 countries in the Northeast were kind of recovering. El virus bate su propio récord de contagiados en un solo día. Y hay preocupación en Europa. Los medios de comunicación han creado un psicoescenario a través de imágenes que han sido sugestionadas, que han sido lanzadas como bombas. ¿Y cómo se crea un psicoescenario? La primera herramienta y la más importante son las pruebas PCR. Las pruebas PCR son uno de los principales instrumentos que han hecho que toda esta gran mentira pueda avanzar. Y se trata simplemente de crear enfermos que no lo son. The inventor of the PCR test got the Nobel Prize, and his name was Kelly Maras. And he said, this method is not to be used to detect a disease. If they could find this virus in you at all, and with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody. I'm surprised that not everybody's showing up positive. So there's absolutely no grounds for it. All it's doing is picking up a signature. It doesn't say whether somebody's got an infection or not. It just says whether or not somebody has that particular sequence in their system, and that doesn't mean anything. It allows you to take a very minuscule amount of anything and make it measurable and then talk about it in meetings and stuff like it is important. Imagina una pulga. Ahora imagínate verla como miles de billones de ballenas azules. Ese es el resultado de hacer una PCR a más de 35 ciclos. Cualquier cosa que uno pudo tener, como el resto de un virus, puede dar positivo. Con esos números de ciclos podemos decir que más del 90% de los casos son falsos positivos. These days, the governments and the agencies use this PCR test to detect COVID-19 and the SARS-CoV-2 virus. And this method is not meant to be used to this.
This is first to be said, and the inventor, Nobel Prize winner Kallimalis, said this. The tests what you see every day of the swab being pushed up somebody's nose, those tests have been distributed widely around the world and are probably the most accurate way to determine whether someone is currently infected. Muchas personas creen que la Organización Mundial de la Salud es una institución pública y, sin embargo, es privada. Está financiada por las grandes farmacéuticas. Está financiada por el dinero de todas estas compañías que se han hecho muy populares durante la pandemia porque han presentado las vacunas como solución, ¿no? Desgraciadamente, los médicos actuales tratan a los pacientes por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que la Organización Mundial de la Salud tiene financiación privada y la principal financiación proviene de la Fundación Bill y Melinda Gates, que hace negocios multimillonarios con vacunas. Decimos en Argentina que cuando ladra, mueve la cola y tiene 4 patas es perro. Bueno, en este caso me parece que no hay mucho que pensar. ¿Cómo puede ser que los mismos que financian a la OMS sean los mismos laboratorios que hacen las vacunas? ¿No habrá ahí un conflicto de intereses? Decido volar al País Vasco, donde me espera una persona que conoce muy bien el funcionamiento de las PCR, porque lleva muchos años trabajando con ellas. El binomio PCR positivo asintomático es la herramienta perversa que se ha utilizado en esta pandemia. Primero, porque la técnica de PCR no sirve para diagnosticar una enfermedad. Y segundo, porque en realidad el asintomático no es una persona enferma. La gente no ha caído que un asintomático no es un enfermo. Es decir, nadie que no tiene ningún síntoma va al médico. Entonces, que un asintomático, si no está enfermo, difícilmente puede contagiar. Y no te lo dice solamente John Ander, lo dice hasta la propia OMS, que ante la imposibilidad de poder aguantar con el dogma de los asintomáticos, finalmente tuvo que recular. But from the data we have, it still seems to be rare that an asymptomatic person actually transmits onward to a secondary individual. Solo pensar por un momento que no hubiese existido el test de PCR asintomáticos. ¿Realmente a vuestro entorno hubierais visto que hay pandemia? El arma principal que se está utilizando son los medios de comunicación. 1/3 de los casos de coronavirus son asintomáticos. Aquellos que sin tener síntomas portan el virus, incluso pudiendo contagiar mucho más que quienes sí los padecen. Se repite el mensaje. La estrategia es una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Nos llegaron a decir hasta que los asintomáticos eran los potenciales más potentes contagiadores. La carga viral en los niños es incluso más alta que la de los adultos que están graves ingresados en la UCI. Esto quiere decir que son súper contagiadores. Este es el miedo que han metido a la población con este tema, con total falta de ciencia. Ese hombre que veis ahí es Christian Drosten, el creador de la PCR que será utilizada como modelo estándar para detectar el SARS-CoV-2 en todo el mundo. The story of Christian Drosten is that he was before at the University of Bonn. And in these days, he dealt with the swine flu and with the avian flu. Man könnte sagen, dieses Virus könnte sich bestimmte Gensegmente von sehr gefährlichen anderen Viren aneignen, zum Beispiel von Vogelgrippeviren, und dann zu einem sehr gefährlichen Virus werden. And he was terribly wrong what he said. Yeah, the numbers. La epidemia real nunca ocurrió, a pesar de las recomendaciones alarmistas de Christian Drosten. So he was really at the bad side and made bad science. So normally, his next appointment should be in Siberia or in the desert of Gobi in China. But the power structures put him into the best place in Charité, Berlin, into this top position. Herr Professor Dr. Drosten, das ist Ihr Preis und wir verleihen ihn von ganzem Herzen. Vielen Dank. El Hospital Universitario Charité de Berlín es uno de los hospitales más prestigiosos de Europa y también está financiado por la Fundación Bill and Melinda Gates. So I think he is a very tragic figure, and I think he's under a lot of pressure from behind. But he is a good actor. Con
ganas de saber más sobre la figura de Drosten, tomo un vuelo rumbo a Alemania para conocer de primera mano al abogado alemán Rainer Fulmich, famoso por los juicios a Deutsche Bank y Volkswagen. Él conoce bien a Christian Drosten, porque está trabajando para procesarlo. $25.000 millones de euros de pérdidas en 48 horas. El escándalo de manipulación de datos sobre la emisión de gases contaminantes pasa factura inmediata a Volkswagen. We had a very hard time here in Germany holding VW responsible for the diesel fraud they committed with their cars and holding Deutsche Bank responsible for all these fraudulent loans. The German courts were trying to protect these companies for a long time because of their political and economic importance for this country. They seem to have believed that they're above the law. Why is that? Because they're so powerful through their lobbyists that they have taken control of the government. Now, the people who are behind these large corporations are the same people who are behind this corona pandemic. Desde el comienzo de la pandemia, Rainer Fulmich ha estado entrevistando a expertos en todo el mundo para encontrar las pruebas que demuestren el fraude. Es el Comité Corona. Well, what we're doing here in Germany and in all the other countries, and this is what we're concentrating on, we're filing complaints in the courts of law in order to make the courts of law understand and determine that the PCR tests cannot tell you anything about infections, because that is the lie underneath all of this, the basis, the foundation for all of this. Without the PCR tests, there wouldn't be a pandemic. The PCR test is a great tool to make things visible for the human eye that otherwise are invisible, but that it cannot be used for diagnostic purposes. And that's what it says on all the inserts that go with the PCR test, not for diagnostic purposes, only for scientific purposes. So the first question you might ask yourself is, how does this guy by the name of Drosten, how did he come up with the idea that this test could be used in order to identify infections? Well, he started to work on this in, I think on New Year's Eve. And the interesting thing is, at the very same time that he was working on this test, he kept telling the public, there's nothing to worry about, this is only a mild flu, most people won't even notice it. So how come this man is inventing a PCR test for something that he himself considers totally irrelevant? We believe that he's one of the puppets. We have very serious doubts about his academic background. This may be fake. The entire person may be fake, like many of the other protagonists in this game. We know his test is fake. Before March 2020 year, and then they said the right things. And then a few weeks after this, they're telling lies. Yeah? And these contradictions are recorded. You can watch this app. Ich könnte die Maske aufsetzen. Damit hält man das nicht auf. Ach, damit hält man das nicht auf. Können wir noch mal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske. Denken, was ist, wenn ich morgen oder übermorgen Symptome bekäme und ich wüsste nicht, dass ich jetzt schon Virus ausscheide, dass ich das von mir gebe. Also trage ich die Maske, um andere zu schützen. La Organización Mundial de la Salud afirmó este jueves que todavía es demasiado pronto para declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote del nuevo coronavirus en China. El director general de la... There was a first emergency meeting by the WHO. A group of people met for an emergency meeting because they were being pushed by the pharmaceutical and tech industry to announce what is now called the Public Health Emergency of International Concern. El comité de emergencia se encontraba dividido con respecto a si el brote representa una emergencia de salud pública de importancia internacional o no. Why were they pushing for this? Because you need the declaration of a public health emergency of international concern in order to be able to use drugs
or in this case, what they call vaccines that have not been approved, that have not been tested. You need an emergency in order to get emergency approval for drugs that otherwise they wouldn't get an approval. Ghebreyesus aseguró que todavía es solo una emergencia en China, pero podría extenderse por otros países. The first time they met on the 22nd and 23rd of January, they couldn't come to a conclusion because there were no cases. The second time, then they decided, oh man, this is so dangerous. We're going to have to meet for a second time in 2 weeks. They had a second emergency meeting 2 weeks later. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. And that's when they decided, okay, we're going to declare this public health emergency of international concern. What had changed? That's the question. What had changed? What had happened in the meantime? Only one thing. The Drosten test. Llegados a este punto, me viene a la cabeza una frase de Noam Chomsky que dice: la mayoría de la gente no sabe lo que está pasando y además no sabe que no lo sabe. We are living in the middle of an organized crime with this COVID-19. And in fact, we're living since decades in the middle of an organized crime, all surrounded, and the corruption spread all over the governments and all over the heads of the international institutions like the WHO. The WHO is at the center of this because they're the ones who are issuing all these regulations. They're the ones who recommended the Drosten test to be used as a gold standard for the detection of infections in the entire world. We have a simple message for all countries: test, test, test. So they're the ones that should be prosecuted. Everything was caused, all the measures, including the vaccinations, all of this is based on the Drosten test. All the other things in between, the mask mandates, the lockdowns, the social distancing, that was all based on the Drosten test because that's the most powerful tool they used for their fear-mongering, to keep people in panic. La herramienta social que se ha utilizado como tanques es los medios de comunicación. Y los medios de comunicación han llegado a tal punto de que han transformado un virus respiratorio, supuestamente un virus respiratorio, en un virus neuronal. Porque realmente la pandemia que realmente para mí hay en la sociedad es la pandemia del miedo. Muchos lo venían sospechando, muchos lo venían diciendo en voz baja, pero hoy, como ya les hemos contado, alguien lo ha denunciado alto y claro. El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, es un alemán que se llama Wolfgang Wodarg, ha acusado al lobby de los laboratorios farmacéuticos de organizar la psicosis de la gripe A. Antes de que acabe este mes, el Consejo de Europa va a abrir una investigación sobre el papel de los lobbies y los gobiernos en este negocio. El negocio más repugnante, el negocio del miedo. The swine flu was probably Corona 1.0, and this is Corona 2.0. This time they're really trying to do it. And the only reason why this pandemic was stopped is because of one man, and that's my friend Wolfgang Wodarg, Dr. Wolfgang Wodarg, who is a really, really, really good doctor, a good scientist, and he was then in a position of power because he was a member of the German parliament and he was a member of the Council of Europe. So he was able to make the Council of Europe and the Germans take a closer look at what was going on. And all of a sudden it turns out this is a complete fake, just like now, except that we haven't been able to show the general public that this is a complete fake. This time around, they've gotten a lot farther, but we're going to stop them. Como todas las historias, la historia de las pandemias tiene sus protagonistas. Y sin duda la persona que vamos a ver es una de ellas. Tras 2 meses de intentar ponerme en contacto con él, finalmente accede a encontrarnos en una isla remota del mar Jónico. Esta persona es muy importante para comprender toda esta historia. Al fin y al cabo,
Él es el hombre que ya paró un intento de pandemia.